¿Cómo vamos a aplicar la ley de Ohm? Supongamos que tenemos una plancha y esta plancha tiene una diferencia potencial de 220 voltios. Y, ¿no?, se conectó a 220 voltios, el que utilizamos nosotros en estas casas, y circula una corriente de 4 amperios. Intensidad, 4 amperios. Entonces me piden qué resistencia tiene esa plancha. Lógicamente recurrimos a la ley de Ohm, utilizamos el triángulo, vamos y dividimos el voltaje entre la intensidad. Listo, ya tenemos entonces nuestra resistencia. Simplemente dividimos y me da 55 ohmios, ¿no? Como ven, es una ley muy fácil de aplicar. Aquí tenemos una resistencia de 500 ohmios y por ahí esa resistencia circula una corriente de 44 centésimas de amperio. Entonces, me piden la diferencia de potencial a la que ha sido conectado esta resistencia, o el voltaje, en voltios por supuesto. Aplicamos entonces nuestro triángulo, encontrar la relación, vamos a V, y la diferencia potencial es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Listo, nada más multiplicamos. Aquí no hay que convertir, no hay problema porque todo está en el sistema internacional. Y obtenemos 220 voltios. Y esta es nuestra diferencia potencial. Como ven, es fácil de aplicar esta ley de Ohm. Los bornes de una batería de 12 voltios, es el voltaje y la diferencia potencial, se conecta a un foco de 6 ohmios. De la resistencia del foquito. Me piden la intensidad de la corriente que circula por el foco. Entonces, aplicamos nuestro triángulo, vamos y dividimos la resistencia, el voltaje, mejor dicho, entre la resistencia y listo. Ya tenemos solucionado el problema. Me va a dar 2 amperios. Esa es la forma entonces de aplicar la ley de Ohm, utilizando este triángulo, si es que no nos acordamos las fórmulas. Veamos qué tenemos ahora. Dice, los extremos de un alambre de tungsteno de resistividad es 5,6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Y me dan la resistividad del tungsteno. Me dan también, dice que este alambre tiene una longitud de 10 metros y se conecta a los terminales de una pila de 2 voltios. Si la sección del alambre, si la sección transversal del alambre es de 1,4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, quiere decir que me está dando el área del conductor, ¿no? El área del conductor del alambre, ¿no? Del alambre. Haya la intensidad de la corriente que circula por el alambre. Claro, si se le ha colocado a una pila, se le ha conectado a una pila, entonces hay una circulación de corriente, por lo tanto va a tener una intensidad. Aquí no hay nada que convertir porque todas las unidades están en el sistema internacional. Entonces, para calcular la intensidad, recurrimos a la ley de Ohm. Tapamos la I y tenemos que dividir el voltaje, que sí lo tenemos, ¿no? Acá tenemos el voltaje. Lo que sí no tenemos es la resistencia. Eso quiere decir que vamos a necesitar otra fórmula para calcular la resistencia. ¿Y cuál voy a utilizar? Para eso usamos estos datos. Por eso me dan resistividad, longitud y área. Usamos la ley de Fourier. Acuérdense. Usamos este círculo, estos círculos. Vamos R. Nos da la resistencia. Ahí está. Con esa formulita, ¿no? Es la que hemos visto ya anteriormente. Y listo, entonces ahora sí ya podemos solucionar el problema. Primero calcularemos la resistencia. Reemplazamos los valores que nos dan. Ahí está. Resistividad, longitud
y área. Ahí está. Hacemos las operaciones. Multiplicamos, dividimos. Nos da la resistencia de 4 décimas de ohmio. Esa es la resistencia entonces del alambre, ya tenemos. Ahora sí podemos calcular ya la intensidad que me piden. Entonces aplicamos la ley de Ohm. Dividimos 2 entre la resistencia. Y me da 5 amperios. Y listo, ya está solucionado el problema. Pero aquí hemos utilizado dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Pouliot que ya le hemos visto anteriormente. Entonces, como ven, no solamente se puede usar una fórmula, se pueden usar dos, hasta tres o más, depende del problema. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una pila de 4,8 voltios. Esa es su fuerza electromotriz, o también llamado voltaje, o diferencia potencial. Se conecta una bombilla cuya resistencia es de 1,5 ohmios. ¿Cuántos electrones salen de la pila en cada minuto? Entonces aquí lo que me están pidiendo electrones, dice, ¿cuántos electrones de la carga? ¿Sí, no? Recuerden que la carga eléctrica se mide en electrones, en coulomb, microcoulomb, nanocoulomb. Y me dan el tiempo en un minuto, dice, por minuto. Ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Trabajamos con segundos nosotros en el sistema internacional. Entonces el tiempo es 60 segundos. Bien, para calcular la carga necesitamos, ¿qué fórmula? Usamos nuestro triángulo, acuérdense que ya lo hemos visto esto también. Vamos Q, hay que multiplicar la intensidad por el tiempo. La intensidad no se sabe, porque aquí no lo tengo yo. El tiempo sí, no hay problema, ahí está. Pero la intensidad es el problema ahora. Pero para calcular la intensidad tenemos dos datos. Y por supuesto vamos a aplicar la ley de Ohm. Vamos sí, tenemos esa fórmula. Con eso calculamos nosotros la intensidad. Luego calcularemos la carga eléctrica, pero ojo, en electrones. Veamos I. Dividimos 4,8 entre 1,5 y me da 3,2 amperios. Ya tengo la intensidad. Ahora sí ya puedo calcular la carga. Multiplicamos 3,2 por el tiempo, 60, y me va a dar 192 coulomb. Recuerden que la carga se mide en coulomb. Pero aquí nos piden electrones, ¿no? Y hay que recordar que un coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Podemos usar esta equivalencia para convertir a electrones, ¿no? Porque me da en coulomb. O puedo usar también la carga del electrón, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Cualquiera de los dos pueden usar. Yo me parece que con este lo podemos hacer más rápido, me parece, ¿no? Porque aquí simplemente voy a multiplicar, ¿no? Acuérdense de la forma de convertir. Formamos nuestra fracción. En el numerador debo escribir 6,25 por 10 a la 18. Y voy a usar el de arriba, ¿no? El primero. Ustedes pueden usar el otro también, no hay problema. Igual va a salir. Y en el denominador un coulomb. Entonces, estos se simplifican y ahí está. Tengo que multiplicar 192 por 6,25. Ahí está, multiplico. Y me da esta cantidad. Bueno, este 1200 lo escribo en notación científica. Acuérdense que 1200 se puede escribir como 1,2
por 10 al cubo. Trasladamos la comita. Y luego se va a sumar con 18 y me da exponente 21. ¿No? Y ahí está. Esa es la forma entonces de... Y ahora sí tenemos la carga en electrones. Y listo. Con eso terminó el problema. ¿No? Veamos si tenemos algo más. Veamos, a ver. Aquí tenemos una bombilla. Esta bombilla inicialmente dice, consume una corriente de 1 amperio cuando se conecta a una tensión de 110, o sea, una voltaje, tensión-voltaje. Me pide la intensidad de la corriente, pero cuando ya consumirá, ¿qué consumirá cuando sea conectada a otro voltaje? O otra tensión de 82,5 voltios. O sea, ya es otra situación final. Se me piden la intensidad, la nueva intensidad prácticamente, ¿no? Porque es otra ya. Porque aquí me dan inicialmente 1 amperio con 110 voltios. Pero ahora tenemos otra intensidad que calcular. ¿Por qué? Porque ya se está conectada a otro voltaje, ¿no? A otra tensión. Entonces aquí hay que calcular esta intensidad. Lógicamente tenemos que utilizar la ley de Ohm. Si quiero calcular la intensidad que me piden por I, obtengo esta fórmula, ¿no? Donde el voltaje, este voltaje, yo lo tengo, ¿sí o no? Aquí está, ¿ves? Porque ese voltaje se ha conectado a la bombilla y entonces me va a dar esta intensidad diferente. Pero lo que no sé es la resistencia. Esta resistencia no lo conozco. ¿Dónde lo voy a calcular? Con estos dos valores, aplicando otra vez la ley de Ohm, pero para calcular la resistencia, pues, ¿no? Porque la resistencia no cambia, esa va a ser la misma. Se está aplicando la resistencia de la bombilla, la misma. Entonces aplico de nuevo la ley de Ohm para calcular la resistencia y tengo los dos valores, voltaje y la intensidad, y luego puedo calcular ya la intensidad nueva que me piden. Y ahora sí, vamos a solucionar esto. Primero calculamos la resistencia. Dividimos 110 entre 1. Facilísimo. 110 ohmios. Luego, ahora sí calculamos la intensidad que me pide. Tengo que dividir 82,5 entre 110. Listo. Y me va a dar la intensidad de 75 centésimas de